Buenas tardes, mi nombre es Daniela Giselle David Camacho y yo les voy a presentar el tema del síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST. Primero que nada vamos a definir qué es el síndrome coronario agudo. Este es un conjunto de entidades que representan distintos estadios de un proceso fisiopatológico único, es decir, la isquemia miocárdica aguda, que generalmente es dada por aterosclerosis coronaria complicada, con fenómenos trombóticos causando angina inestable, infarto agudo al miocardio o muerte súbita. Vamos a hablar rápidamente del panorama general. En México, las enfermedades isquémicas del corazón representan la primera causa de mortalidad, siendo un elevado porcentaje atribuible al infarto agudo al miocardio. Nuestro país tiene una tasa de mortalidad hospitalaria por infarto agudo al miocardio 3 veces más alta que el promedio de los países que están dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en esta organización se encuentran 36 países. Como ya les comenté, México tiene una tasa de mortalidad 3 veces más alta, es decir, tiene una tasa de 28.1 muertes por cada 100 egresos, en comparación a estos países que tienen 7.5 muertes por cada 100 egresos en pacientes de 45 años de edad y más. Y lamentablemente uno de cada dos pacientes con infarto agudo al miocardio no recibe ningún tipo de terapia de reperfusión y uno de cada cuatro fallece. Y en cuanto a los factores de riesgo, vamos a dividirlos en dos, en los modificables y en los no modificables. En los modificables encontramos el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, que tenga hipertensión, diabetes, dislipidemia y el estrés emocional. Y en los no modificables encontramos el sexo, que sea masculino. Esto se debe a la falta de estrógenos. Recuerden que los estrógenos participan en el metabolismo de las lipoproteínas y también modifican la actividad del músculo liso en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, son cardioprotectores. Otro factor no modificable es la edad, que sean varones mayores a 55 años, mujeres mayores a 65 años, antecedentes familiares de síndrome coronario agudo o que el paciente ya tenga una enfermedad coronaria diagnosticada. Y ahora hablando rápidamente de la fisiopatología, recuerden que todo va a empezar con una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial es dada por los mismos factores de riesgo que ya comentábamos, es decir, que el paciente sea obeso, sea hipertenso, tenga diabetes. En la disfunción endotelial más los factores de riesgo hace que haya un aumento de las lipoproteínas de baja densidad y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Esto hace que haya un aumento en la permeabilidad de la pared de los vasos y origina un aumento en la penetración de lipoproteínas en la pared vascular. Esto genera que haya una activación de moléculas de adhesión, por lo tanto las células del sistema inmune empiezan a adherirse, principalmente los monocitos, que en el momento en el que pasan la pared vascular pues se convierten en macrófagos y recuerden que estos macrófagos empiezan a fagocitar todos estos lípidos haciéndose células espumosas, que a final de cuentas estas células espumosas pues van a morir y van a liberar estos lípidos y además empiezan a liberar enzimas, radicales libres y aniones superóxido que pues todo esto va a generar aún más inflamación, mayor lesión al endotelio y empieza a activar factores de crecimiento. Entonces el músculo liso empieza a liberar colágeno, elastina, proteoglucanos, generando una capa fibrosa. Entonces, para que haya un síndrome coronario agudo, necesitamos que exista una placa ateromatosa pero vulnerable. Y esta, por definición, es aquella placa que por sus características está propensa a una rotura o fisura. Eh, Estas placas que están propensas es porque esta capa fibrosa de la que hablábamos hace un momento, que está hecha de colágeno y elastina, no está bien formada o por otro lado hay demasiada inflamación en esta placa que hace que esté propensa a romperse. Por otro lado, puede haber una placa que tenga una rápida progresión que limite en forma parcial o que obstruya en su totalidad el flujo coronario, originando un síndrome coronario agudo. Entonces, ya que tenemos esta placa ateromatosa vulnerable, necesitamos que pasen ciertas cosas para que empiece el síndrome coronario agudo. Se han propuesto tres mecanismos fisiopatológicos que hace que empiece esto. Lo primero es la ruptura de la placa, que esto va a condicionar que se dé el 80% de los casos de síndrome coronario agudo. Y esta ruptura de la placa es porque ya tenemos la placa traumatosa vulnerable y aparte puede ser porque hay una elevación brusca de la presión intravascular,
hay un aumento de la frecuencia cardíaca o simplemente es una ruptura de la placa espontánea. También tenemos que puede ser por trombosis, ya sea espontánea si es que existe una tendencia trombótica sistémica o por vasoconstricción. Esto es ya sea generalizada o local alrededor de alguna placa coronaria y esta vasoconstricción pues va a ser producto de una disfunción endotelial. Bueno, entonces ya vimos cómo es que se forman estas placas ateromatosas, los mecanismos por los cuales se va a desencadenar el síndrome coronario agudo y como les comenté, el 80% de los casos se va a dar por la ruptura de la placa ateromatosa. Entonces, cuando se lesiona esta placa vulnerable, se exponen componentes altamente trombóticos generando un trombo. Para esto dividí el proceso en 3 pasos. Lo primero es que hay una adhesión, activación y agregación plaquetaria. Lo segundo es que hay una activación de los factores de coagulación. Y por último está la propagación y la organización de un trombo. Y aquí pueden ver cómo es que está la placa ateromatosa y esta se lesiona, genera un trombo que empieza a ocluir la luz de la arteria. Entonces vamos a ver rápidamente de qué depende o no el que tengamos esta elevación del segmento ST. De este lado podemos ver estos eventos aterotrombóticos. Aquí podemos ver cómo está la placa, el trombo y como pueden ver aquí hay una oclusión total de la arteria. Entonces esta oclusión total es lo que nos va a dar esta elevación del segmento ST. De este lado también tenemos una oclusión de la arteria, pero esta es una oclusión parcial, por lo tanto no hay esta elevación del segmento ST. Y aquí podemos ver principalmente lo que pasa en la angina inestable, que es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, dado por una placa que se empieza a alterar y genera un flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco. Pero como pueden ver aquí tampoco es una oclusión total de la arteria, por lo tanto tampoco genera esta elevación del segmento ST. Y ahora vamos a pasar con la definición de qué es un infarto agudo del miocardio. Esta es la cuarta definición universal. Este es un daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y detección de un aumento o caída de los valores de troponina con al menos un valor por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones. Que el paciente tenga síntomas de isquemia, que haya cambios isquémicos en el electrocardiograma, que haya aparición de ondas Q patológicas, que haya evidencia por imagen de pérdida del miocardio o anomalías regionales de la motilidad de la pared, que tengan un patrón que sea compatible con etiología isquémica o que haya una identificación de un trombo coronario por angiografía o por una autopsia. Y aquí les puse la gráfica de cómo es que se empiezan a elevar estas troponinas y para que podamos definir qué es un infarto agudo al miocardio debe de estar por arriba del percentil 99, como aquí se puede observar. Sin embargo, esto se los puse para que conozcan cuál es la definición del infarto agudo al miocardio. Ahorita vamos a ver como cada cosa más a detalle. Y la clasificación. Es importante conocer que el infarto agudo al miocardio se va a dividir en 5 tipos. Tenemos el tipo 1, que es el infarto espontáneo relacionado a eventos coronarios primarios, es decir, los eventos aterotrombóticos, que es lo que ya hemos estado comentando. Y en el tipo 1 se van a encontrar el 80% de los casos. Luego tenemos el tipo 2, que es secundario isquemia por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y aquí pues entra el espasmo coronario, la insuficiencia respiratoria, bradiarritmias, incluso puede entrar la hipotensión y el choque. Luego está el tipo 3, que es debido a una muerte cardíaca súbita. Aquí van a entrar estos pacientes que se cree que murieron debido a un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, si a estos pacientes se les llega a hacer una autopsia y sale que tienen un trombo coronario, entonces estos ya no se clasifican en el tipo 3, se clasifica en el tipo 1. Luego están el tipo 4, que estos son infartos asociados a una intervención coronaria percutánea, y el tipo 5, que son infartos asociados con una revascularización coronaria. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues vamos a empezar con este dolor típico, que es una sensación retroesternal de opresión, de pesadez, que se irradia al cuello, a la mandíbula o al brazo izquierdo. Va a ser un dolor opresivo persistente que debe ser mayor a 10 minutos. Y en el caso de la angina inestable, este dolor tiene que durar más de 20 minutos. Hay síntomas asociados como la diaforesis, la náusea, dolor abdominal, sudoración y síncope. Y también tenemos síntomas atípicos. Entre estos encontramos el dolor en epigastrio,
sensación de indigestión, que obviamente no esté relacionada a una ingesta de alimentos, dolor punzante o pleurítico, disnea en ausencia de dolor precordial, síncope o palpitaciones. Y otra cosa importante es que estos síntomas atípicos van a ser más comunes en adultos de la tercera edad, en mujeres y en pacientes con diabetes mellitus y también pacientes renales. Y en cuanto al abordaje, pues llega este paciente con dolor torácico. Hay que buscar los síntomas típicos, es decir, que tenga sensación de opresión, de pesadez, que el dolor se irradia al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo. Hay que buscar también los síntomas atípicos, dolor en epigastrio, que tenga dolor abdominal, sudoración, etc. Si es así, hay que buscar signos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica, es decir, que el paciente tenga hipotensión, distrés respiratorio, taquicardia, ingurgitación yugular, síncope, presencia de S3 o de S4. Y también hay que solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones y biomarcadores cardíacos. Todo esto se tiene que hacer en los primeros 10 minutos. Y bueno, ahora para el diagnóstico, el paciente ya llegó con dolor torácico, con síntomas típicos o atípicos de síndrome coronario agudo. Ya se le tomó electrocardiograma, biomarcadores cardíacos y a partir de esto podemos definir qué es lo que tiene. Si tiene una elevación del segmento ST, pues ya luego lo definimos como un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Si no tiene elevación de este segmento y tiene algunas otras anormalidades en el electrocardiograma o tiene un electrocardiograma normal, va a depender de las troponinas o de los biomarcadores cardíacos. Si tiene biomarcadores cardíacos positivos, lo definimos como un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Si no tiene biomarcadores cardíacos positivos y están negativos o normales, lo podemos diagnosticar con una angina inestable. Entonces ahora vamos a pasar con el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y en cuanto a los hallazgos del electrocardiograma, aquí vamos a encontrar que hay una lesión. Vamos a ver una importante disminución de la amplitud y duración del potencial de acción que se va a ver reflejado en el electrocardiograma. Aquí podemos encontrar un descenso del segmento ST o una elevación del segmento ST. Como estamos hablando de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, pues vamos a encontrar la segunda, que es esta de aquí. Entonces, como pueden ver, el hecho de que sea una u otra va a depender de qué tan grave sea el compromiso de la pared del miocardio. Es por eso que el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST es más grave porque está comprometida toda la pared. Entonces, bueno, aquí ya con esto podemos entender por qué es que hay esta elevación del segmento ST y por qué es más grave este tipo de infarto. Entonces, lo que vamos a encontrar es que hay una elevación del punto J. Recuerden que el punto J es el punto de unión del segmento, más bien del complejo QRS con el segmento ST. Y debe haber más de 1 milímetro de elevación en derivaciones contiguas, es decir, en B2 y en B3, en B4 y en B5, etc. Sin embargo, en las derivaciones B2 y en B3, aquí se hizo una excepción. Y aquí no basta con que tenga más de 1 milímetro de elevación. Aquí va a depender del sexo y de la edad. Si son hombres mayores a 40 años, necesita haber 2 milímetros de elevación o más. Y si son hombres menores a 40 años, necesita haber 2.5 milímetros de elevación o más. Y en mujeres, aquí no importa la edad, pero necesita haber 1.5 milímetros de elevación. Esto se hizo porque se observó que fisiológicamente se tenía una elevación en estas dos derivaciones. Entonces, si se seguía tomando este parámetro de 1 milímetro, pues prácticamente todos íbamos a salir infartados, por lo tanto se hizo este ajuste. Y aquí este es un ejemplo de cómo es que se ve esta elevación del segmento ST y cómo es que se va a contar esta elevación. Vamos a tomarlo a partir del punto isoeléctrico, a partir de este contamos la elevación del segmento ST. En este caso, pues son 4 cuadritos, es decir, 4 milímetros. Y aquí podemos ver cómo es la evolución del electrocardiograma conforme pasa el tiempo. Aquí vemos un electrocardiograma normal, aquí vemos la fase aguda en donde está esta elevación del segmento ST, que ya vimos que es debido a una lesión y principalmente se va a observar en el punto J esta elevación.
Después, conforme pasan las horas, sigue esta elevación del segmento ST. La onda R se hace un poco más pequeña y aquí aparece la onda Q, que ahorita vamos a explicar a qué se debe. Después de esto, sigue esta Q profunda, sigue la elevación del segmento, pero aquí aparece una inversión de la onda T. Esto se debe a que, la onda T va a perder esta asimetría debido a la isquemia y lo que podemos observar es que conforme pasa el tiempo, la onda T o puede aplanarse o puede invertirse y ya conforme pasan las semanas, esta regresa a su normalidad. Pero entonces esta inversión de la onda T se debe a la misma isquemia. Conforme pasan los días, ya se normaliza el segmento ST, la onda T sigue invertida y ya en las semanas ya todo está normal a excepción de la onda Q. La onda Q se va a deber a que es tejido necrosado y eléctricamente inactivo, por lo que la onda va a ser de polaridad negativa. Decimos que es una onda Q patológica cuando el voltaje es mayor del 25% del voltaje de la onda R. Es decir, medimos esta onda R, pongamos de ejemplo que mide 10 milímetros y esta onda Q mide, por ejemplo, 4 milímetros. Entonces, 4 milímetros es más del 25% de 10 milímetros, por lo tanto, aquí estaría cumpliendo esta condición. Otra condición es que tenga una duración más de 0.04 segundos, como lo podemos observar aquí. Y por último es que tenga muescas o empastamientos que se ven de esta forma. Y mientras más necrosis haya, mayor va a ser la profundidad de esta onda. Por otro lado, es importante conocer la irrigación del corazón y qué es lo que ve cada derivación. Al saber qué derivación es la que está afectada, podemos pensar en qué cara es la que tiene la lesión, ya sea la cara lateral, la inferior, etc. Y de aquí podemos definir qué arteria es la que está lesionada. Entonces, recordando un poquito de la irrigación cardíaca, recuerden que tenemos dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha. Tenemos la coronaria izquierda, por la cual va a salir la arteria descendente anterior y la circunfleja, y la arteria coronaria derecha, que va a irrigar todo el ventrículo derecho, y de esta va a salir la arteria descendente posterior. En cuanto a la descendente anterior, esta se va a encargar de la irrigación septal y de la cara anterior, y la circunfleja se va a encargar de la cara lateral y 30% de la cara inferior. Y en cuanto a la descendente posterior, que está aquí, esta se va a encargar del 70% de restante de la cara inferior. Entonces, entendiendo esto, ya podemos entender un poco más este esquema. Por ejemplo, si hablamos que hay una alteración de B1, B2, B3, B4, recuerden que estas derivaciones, bueno, aquí lo podemos ver, están viendo la cara anterior y la parte septal. Entonces, si recordamos la irrigación, esta cara anterior y la parte septal son irrigadas por la descendente anterior. Entonces, si encontramos una alteración en estas derivaciones, podemos pensar en que hay una lesión o una oclusión de la arteria descendente anterior. Ahora, por otro lado, si hablamos de ABL y de D1, como pueden ver, estas están viendo la cara lateral. Y recuerden que la cara lateral va a estar irrigada por la arteria circunfleja. Entonces, una alteración en estas dos derivaciones va a hablar de que hay una oclusión en la arteria circunfleja. Pero de todas formas, aquí les dejo un cuadrito para que puedan, está muchísimo más fácil, está más resumido, para que aquí puedan ver cada derivación, qué es lo que ve y qué arteria es la que estaría lesionada. Y esto más que nada ya es un ejemplo. Aquí como podemos observar hay una elevación del segmento ST desde B1 a B6 y en esta zona hay una elevación en D1 y en ABL. Entonces si vamos a nuestro cuadrito de aquí, vemos que hay una elevación de B1 a B6 y aparte en D1 y en ABL. Por lo tanto va a corresponder a un infarto anterior extenso y la arteria que está comprometida es la arteria descendente anterior. Y ya por último, en cuanto a lo del electrocardiograma, vamos a ver cómo es que se ve un infarto posterior. Como pueden ver, ninguna derivación está viendo la cara posterior del corazón. Por lo tanto, la única evidencia que vamos a tener es la imagen en espejo que van a ser las derivaciones anteriores, es decir, B1, B2 y B3. En estas podemos encontrar una depresión aislada del segmento ST, como lo podemos ver aquí. Si encontramos estos
estas depresiones aisladas en este segmento, en estas derivaciones, hay que pensar o hay que descartar que no esté sucediendo un infarto agudo al miocardio posterior, ya que, como les comenté, lo que pasa es que hace una imagen en espejo de lo que está pasando atrás. Entonces, en la parte posterior del corazón estaría sucediendo esto, pero en el electrocardiograma lo vemos de esta forma. Entonces hay que descartar, o tenemos más bien la obligación de descartar que no esté sucediendo un infarto posterior, ya que muchas veces nos podemos quedar con la idea de que lo único que está pasando es que el paciente tiene un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y no le damos el tratamiento necesario para lo que en verdad está teniendo. Entonces, una vez que veamos que tiene estas depresiones en el segmento ST en las derivaciones B1, B2 o B3, hay que buscar derivaciones posteriores, como lo podemos ver aquí, B7, B8 y B9. Y para descartar o confirmar que no tenga un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST posterior, hay que observar que no tenga una elevación del segmento ST y basta con que tenga una elevación de 0.05 milivolts en cualquiera de estas tres derivaciones. Y en cuanto a los biomarcadores cardíacos, estos suelen estar positivos en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Sin embargo, como pueden observar aquí, en las primeras horas de evolución suelen estar negativas, que son las primeras 4 horas más o menos. Por lo tanto, no se utilizan para tomar decisiones terapéuticas en el infarto agudo al miocardio. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome, bueno, ya con síntomas de síndrome coronario agudo, con dolor típico o atípico, y con un electrocardiograma que ya muestre esta elevación del segmento ST, ya hay que empezar con terapia de reperfusión y no hay que dudar el diagnóstico únicamente porque tiene estos biomarcadores cardíacos negativos o que todavía no están elevados. Entonces es importante conocer que estos biomarcadores cardíacos no suelen estar positivos en las primeras 4 horas. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. ¿Qué es lo más importante en el tratamiento para este tipo de infarto? Es hacer reperfusión, ya sea fibrinolisis o una intervención coronaria percutánea. Entonces, bueno, ahorita quédense con que eso es lo más importante, pero pues lo vamos a ir viendo conforme veamos todo el tratamiento. Entonces, para todo el tratamiento encontré una mnemotecnia que es Trombins 2 y empezamos con la T. La T es de tienopiridinas. En este encontramos el clopidogrel, ticagrelol, prasugrel y las tienopiridinas son antiagregantes plaquetarios. Lo más común es el clopidogrel y se va a empezar con una dosis de carga de 600 miligramos y ya se da un mantenimiento de 75 miligramos. Si el paciente es mayor a 75 años, no recibe dosis de carga y únicamente se empieza con dosis de mantenimiento de 75 miligramos. Después de esta están las heparinas. Aquí la más común es la enoxaparina y esta es una heparina de bajo peso molecular y aquí se va a empezar con un bolo intravenoso de 30 miligramos. 15 minutos después administramos 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas y en caso de que el paciente sea mayor a 75 años no se administra el bolo de 30 miligramos y únicamente se administra 0.75 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Si es un paciente renal o con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros, empezamos con 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 24 horas. Después tenemos la R. La R se refiere al renina, angiotensina, aldosterona. Y en esta encontramos a los IECAS y a los ARA2. Se ha observado que estos medicamentos reducen la precarga y la poscarga, también limitan la remodelación ventricular y tienen efectos antiaterogénicos. En esta, los pacientes que van a tener más beneficios son los pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diabetes o que tengan un infarto anterior. Sin embargo, se recomienda administrarlo en todos los pacientes siempre y cuando no haya contraindicaciones y si es que el paciente no tolera un IECA, se le puede dar un ARA2. Sin embargo, como que fármaco de elección son los IECAS. Después tenemos la O, que la O se refiere al oxígeno. Este no es obligatorio, únicamente se le va a administrar a los pacientes que tengan una saturación menor al 90%. Si no es así, no se les debe administrar.
Y ahora pasamos con la M, que la M es de manejo de dolor. Este tampoco es obligatorio, únicamente se va a administrar en los pacientes que tengan mucho dolor y que no hayan, que el dolor no haya disminuido a pesar de haber administrado los nitratos, que ahorita los vamos a ver. Entonces, si el dolor no cede, se les puede administrar morfina, metamizol o tramadol. Y ahora vamos con la B. La B es de beta bloqueadores. Los beta bloqueadores lo que hacen es que van a disminuir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, por lo tanto van a disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio y van a limitar la extensión del infarto. Aquí el más común es el metoprolol y se puede dar de 50 a 400 miligramos cada 8 o 12 horas. Aquí la única contraindicación es que el paciente no tenga bradicardia, no esté hipotenso, no tenga asma o EPOC. Y ahora sigue la I. La I es de intervención. Esto es lo más importante. Entonces, como les había dicho, es lo que tenemos que hacer sí o sí. Entonces, aquí tenemos dos. Ya sea la intervención coronaria percutánea, que la más común que se realiza es la angioplastia primaria. Y esta es la más efectiva y es la que pues en realidad se le debería realizar a todos los pacientes. Sin embargo, no en todos es posible debido al tiempo. Ahorita lo vamos a ver, ya que la demora tiene una relación directa con la morbimortalidad, así como también el beneficio del tratamiento de reperfusión va a depender del tiempo. Si no tenemos la posibilidad de realizar una angioplastía, se realiza tratamiento de fibrinolisis. Entonces, ¿de qué va a depender que se realice una intervención u otra? Va a depender principalmente del tiempo. Entonces llega el paciente con dolor precordial, le tomamos un electrocardiograma, hay elevación del segmento ST. Si estamos en un lugar en donde se le pueda realizar la intervención coronaria percutánea, pues aquí no hay mucho problema, simplemente hay que mandarlo a que le realicen la reperfusión. Por otro lado, si estamos en un lugar en donde no hay posibilidad de que le realicen la intervención coronaria percutánea, hay que ver cuál es el centro más cercano. Si el centro más cercano está a menos de 120 minutos, hay que trasladarlo a que allá le realicen el procedimiento y la reperfusión. Si está a más de 120 minutos, aquí ya no se va a poder trasladar porque recuerden que la demora y el tiempo que pase pues va a tener mucha relación con el beneficio que va a tener el paciente en su tratamiento. Por lo tanto, no podemos demorar tanto y hay que empezar ya con la fibrinolisis. Y aquí les puse rápidamente en qué va a consistir la angioplastía. La angioplastía es una técnica en la que se va a introducir un catéter que va a tener un balón en la punta por una arteria ya sea del brazo o de la pierna hasta llegar a la zona afectada. Aquí se empieza a inflar el balón. Esto empieza a hacer que se comprima la placa ateromatosa y empieza a dilatar la arteria. Generalmente este procedimiento se va a complementar con la implantación de un stent, que un stent es una endoprótesis vascular que lo que va a hacer es que va a mantener dilatada la luz de la arteria, como se puede observar aquí. Y aquí está el tratamiento que vamos a dar en la fibrinolisis en caso de que no haya sido posible realizar la angioplastía. Y tenemos 3 medicamentos que son los más comunes y los más conocidos. El primero es la streptokinasa, que aquí se va a administrar 1.500.000 unidades en una infusión de 30 a 60 minutos. Después está la alteplasa, aquí administramos un bolo intravenoso de 15 miligramos. Y después 0.5 miligramos por kilogramo intravenoso durante 60 minutos. Y aquí podemos dar un máximo de 35 miligramos. Después de esto administramos 0.75 miligramos por kilogramo en 30 minutos con un máximo de 50 miligramos. Y por último está el tenecteplase. Aquí es una dosis única que va a depender del peso del paciente. Aquí la única indicación es que en pacientes mayores a 75 años se les administre la mitad de la dosis. Y de este lado podemos observar una tablita en donde encontramos las contraindicaciones absolutas y relativas para realizar fibrinolisis. Dentro de las contraindicaciones absolutas encontramos que el paciente haya tenido una hemorragia intracraneal previa, que tenga un traumatismo, cirugía o una lesión craneal importante, que tenga algún trastorno hemorrágico conocido. Y dentro de las relativas, podemos encontrar que tenga una endocarditis infecciosa, enfermedad hepática avanzada, entre otras.
Y entre estas contraindicaciones relativas, pues hay que valorar si el beneficio supera el riesgo para realizar la fibrinolisis. ¿Y cómo es que vamos a saber si está funcionando o no? Si es que falla, va a haber una persistencia del supradesnivel del segmento ST. Es decir, va a tener la misma elevación del segmento ST que en el primer electrocardiograma que tomamos. Hay que tomar en cuenta que hay que estar monitoreando al paciente y hay que estar tomándole electrocardiogramas constantemente para ver si esta onda sube o baja. Entonces, si encontramos que hay una persistencia del segmento ST en más del 50% del voltaje original, no está funcionando la fibrinolisis. Y otra forma de saberlo es que el paciente todavía tenga dolor coronario importante ya a los 60 minutos de haber administrado la terapia de fibrinolisis. Si esto pasa, hay que mandar al paciente a que le realicen una intervención coronaria percutánea de rescate. Entonces ya acabamos con la I de intervención, que era lo más importante, y ahora vamos con la N. La N es de nitratos. Los nitratos lo que van a hacer es que disminuyen la precarga y la poscarga, también producen vasodilatación coronaria y van a incrementar la perfusión del miocardio. Aquí se pueden administrar dos, que es dinitrato de isosorbida o nitroglicerina intravenosa. El dinitrato de isosorbida tiene una dosis de 5 miligramos y podemos administrar hasta 3 dosis, es decir, 15 miligramos, en caso de que el paciente tenga dolor persistente. Pero recuerden que si el dolor no disminuye con los nitratos, podemos pasar a la M, que es la M de manejo de dolor, en donde podemos dar otro tipo de fármacos como metamizol o hasta morfina. Y ahora vamos a pasar con la S2, que la S2 significa estatinas y salicilatos. Entonces vamos a empezar con la de salicilatos, que es la aspirina. Aquí damos una dosis inicial de 150 hasta 325 miligramos vía oral y después seguimos con una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos al día. Y la otra S es la de estatinas, que las estatinas lo que van a hacer es que van a estabilizar la placa y van a evitar que haya una nueva ruptura. Y aquí generalmente se dan estatinas de alta intensidad como la atorvastatina. Y aquí se empieza con una dosis inicial de 80 miligramos vía oral. Entonces, bueno, ya vimos todo el tratamiento que se va a dar. Y recuerden que la prioridad del tratamiento es el tratamiento de reperfusión, es decir, la fibrinolisis o la intervención coronaria percutánea. Aquí les puse como una tablita de todo lo que se tiene que hacer, todo el tratamiento adjunto, aquí ya está como todo resumido, todo lo que se da, los antiagregantes, la aspirina, las estatinas, los anticoagulantes. Recuerden que también luego que tengamos al paciente hay que buscar algún acceso venoso para empezar a administrarle medicamento y pensar o ver cuál es el centro más cercano para ver si se puede realizar una intervención coronaria percutánea. Si no es así, hay que administrar hay que empezar con terapia de fibrinolisis. Hay que también ver las contraindicaciones. Si son absolutas, no hay que empezar esta terapia. Si son relativas, hay que ver si se pueden tratar. Recuerden que todas estas contraindicaciones se las dejé en una tablita. Y bueno, hay que empezar la terapia de fibrinolisis. Otra cosa importante es que la reperfusión en los primeros 90 minutos es el tiempo óptimo para empezar, para salvar la mayor cantidad del músculo cardíaco. Y bueno, en cuanto al tratamiento a largo plazo, el paciente se va a quedar con antiagregantes plaquetarios, es decir, el clopidogrel, y esto va a ser va a ser un tratamiento por 12 meses. En caso de que el paciente tenga riesgo de sangrado, únicamente va a ser por 6 meses, y si tiene riesgo de trombosis, por 3 años. Otra cosa importante es que también se va a administrar aspirina 100 miligramos al día y esto prácticamente es un tratamiento de por vida. También anticoagulación por 8 días si es que se le realizó fibrinolisis. Si no se le realizó este tratamiento de reperfusión, no aplica entonces. Beta bloqueadores únicamente si el paciente presenta falla cardíaca o disfunción ventricular. Estatinas de alta intensidad e IECAS para pacientes que tengan falla cardíaca, disfunción ventricular y diabetes. Y entre otras indicaciones hay que, recomendar al paciente que tenga reposo absoluto durante las primeras 12 horas, ya que los factores que incrementan el trabajo del corazón durante estas primeras 12 horas también amplifican el tamaño de la lesión.
y generalmente se les da una alta a las 72 horas. Y ahora vamos a ver el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este pues ya es más fácil porque prácticamente ya vimos el tratamiento o es muy parecido. Y dentro de esta clasificación tenemos dos padecimientos importantes, que es la angina inestable y el infarto agudo al miocardio, sin elevación del segmento ST. Prácticamente el manejo va a ser el mismo, pero para diferenciar una de otra, aquí lo importante son los biomarcadores cardíacos, que en el infarto agudo al miocardio van a estar elevados o positivos, y en la angina inestable no va a ser así, van a estar normales. Y otra cosa importante aquí son los cambios que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Vamos a observar que hay un descenso transitorio del segmento ST. Esto, como ya lo habíamos visto, se va a deber a esta lesión subendocárdica, que va a ser este descenso. No va a ser tan grave como lo vimos en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque los pacientes que tengan más marcada esta depresión, como es este caso, pues estos pacientes tienen más riesgo a comparación de los que tengan un electrocardiograma normal. Sin embargo, del 25 al 30% de los pacientes son los que van a mostrar este descenso transitorio del segmento ST y fuera de esto, todos los demás pacientes van a tener prácticamente su electrocardiograma normal. Y otra cosa importante es que para decir que es un descenso transitorio, tiene que estar en dos derivaciones contiguas, es decir, B1, B2, B3, B4, etc. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. Recuerden que en el pasado, en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, lo más importante era hacer terapia de reperfusión. Bueno, aquí el tratamiento va a ser un poco distinto. Aquí lo más importante es estratificar y anticoagular. Ahorita lo vamos a ver. Y para estratificar el riesgo usamos dos escalas, que es la escala de Grace y la escala de TIMI. La escala de TIMI es esta de aquí. Y estas son las variables que toma, es decir, la edad, si tiene factores de riesgo, si ha tenido eventos de angina grave, el uso de ácido acetilsalicílico, antecedentes de enfermedad coronaria, elevación de biomarcadores cardíacos y cambios en el ST. Y bueno, esta es la puntuación. Y esta es la escala de Grace, que es una calculadora que está en internet, pero bueno, aquí están las variables que toma. Y ya a partir de esto podemos clasificar a nuestro paciente en riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto. Los pacientes que ya tienen riesgo muy alto ya son los pacientes que están hemodinámicamente inestables y a estos hay que realizarles una angiografía coronaria percutánea en menos de 2 horas. A los que tienen riesgo alto es porque tienen un TIMI mayor a 7 o un Grace mayor a 140 y también hay que realizarles una angiografía coronaria percutánea en menos de 24 horas. El riesgo intermedio es cuando tienen un TIMI entre 3 y 4, un Grace entre 109 y 139, que tengan diabetes, insuficiencia renal, y bueno, aquí están como todos los factores que intervienen a que estén en esta clasificación. Y un riesgo bajo, pues ya son los pacientes que no tienen factores de riesgo y que tienen un TIMI menor a 3. Si el paciente está en riesgo bajo, podemos realizarle alguna prueba de esfuerzo. Si vemos que el paciente tiene una isquemia significativa, hay que realizar una angiografía coronaria percutánea. Y si es que no tiene una isquemia significativa, únicamente hay que seguir con el tratamiento conservador, que ahorita vamos a ver. Entonces ya vimos que en los pacientes que tengan riesgo intermedio, alto o muy alto, hay que realizarles una angiografía. Hay que tener en cuenta que una angiografía no es lo mismo que una angioplastía, que es lo que había que realizarle a los pacientes que tenían que tenían un infarto con elevación del segmento ST. Una angiografía es un procedimiento en el que se va a utilizar material de contraste y rayos X para observar la forma en la que fluye la sangre a través de las arterias del corazón, como lo podemos ver aquí. Y la angiografía se va a hacer para ver el grado de lesión que tenga el paciente y ver si es necesario realizar una intervención coronaria percutánea, es decir, una angioplastía, o si se puede programar para alguna cirugía de revascularización.
Entonces prácticamente se usa este procedimiento para ver qué tan grande es la lesión del paciente. Y el manejo es prácticamente el mismo que en el pasado. Aquí les volví a poner la mnemotecnia, pero como pueden ver aquí lo único que le falta es la I de intervención, que recuerden que la I de intervención en el otro era la intervención coronaria percutánea y la fibrinolisis. En este caso no se hace, únicamente se da manejo antiisquémico y para inhibir la activación y la agregación plaquetaria, a menos que el paciente tenga un riesgo muy alto, como ya lo vimos en la estratificación de riesgo hace rato. Y pues el manejo es lo mismo, le damos tienopiridinas, es decir, clopidogrel, heparinas, IECAS o ARA2, le administramos oxígeno si tiene una saturación menor al 90%, le damos manejo de dolor en caso de que este no haya remitido con los nitratos, le damos nitratos, betabloqueadores y también le damos aspirina y estatinas. Otra cosa importante es que hay que monitorizar y tomar electrocardiogramas continuamente para ver si no hay algún cambio en este y también tomar biomarcadores a las 0, a las 6 y a las 12 horas. Y ya por último, aquí hay como una línea del tiempo donde podemos observar las complicaciones. En el primer día encontramos arritmias y falla cardíaca. De los 2 a los 4 días, arritmias y pericarditis. Y aquí les puse una tablita donde podemos encontrar las arritmias más comunes, que es la taquicardia ventricular no sostenida, el ritmo idioventricular acelerado, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, entre otras. Y a los 5 y a los 10 días encontramos una ruptura de la pared y esta generalmente es por la necrosis que se llega a romper y puede generar un tamponade. Una ruptura ventricular, una ruptura de los músculos papilares, que esto puede generar una insuficiencia en las válvulas, o ruptura en el tabique interventricular, que pues genera una CIB y puede generar hasta un choque. Y en las semanas y meses podemos encontrar un aneurisma ventricular, que esta se da en la pared en la que se dio el evento isquémico y hay una dilatación anómala que puede generar un flujo turbulento y la posibilidad de generar un trombo. Y ya eso sería todo de mi parte y pues aquí les dejo la bibliografía.